Aló, 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 aló. Muchas gracias por la aclaración. Estamos por acá sin audio en un momento. Entonces vamos a revisar nuevamente para repetir estamos iniciando con el tema de este triángulo de la responsabilidad. Eh, este triángulo de la responsabilidad está conformado por estos elementos, ¿sí? Tres que se ubican en los vértices y tres que se ubican en cada lado. En los vértices, que son los que van guiando nuestro análisis en general del emprendimiento. Entonces, primero, la persona se encuentra aquí, proyecto es el otro vértice y situación. Entonces, es guiar nuestro análisis, analizar la persona en cuanto a qué, en cuanto a ese conjunto de atributos que la componen, las habilidades, las fortalezas que tiene, pero también identificar las brechas que hay en ella, las debilidades que puede presentar y las necesidades de formación, de desarrollo de algunas habilidades, tanto técnicas como blandas, necesarias para que se constituya esa persona como ese líder y le ayuden a formar esa visión emprendedora. Cuando hablamos ya del proyecto, pues entonces como ya nos concentramos es netamente en el proyecto, como en ese conjunto de procesos, de esfuerzos, de distinta índole, de distintas áreas que son necesarias para poder responder o poder, digamos, eh, tener como resultado ese producto, ese servicio asociado a la empresa que estamos considerando, esa empresa que estamos contemplando. Mm, eso es lo que tiene que ver con el proyecto. De pronto también analizar qué otros aspectos, objetivos de corto, mediano y largo plazo, es decir, aquellos que debemos conseguir en primera instancia porque son prioritarios, porque son necesarios, porque son obligatorios y ir dando espacio, ir dando, digamos, abordando otros objetivos a medida que el proyecto va avanzando. Y ese tercer vértice es cuando nos concentramos en análisis de la situación. Entonces, miremoslo como ese análisis del entorno. Entonces, ese es el conjunto de oportunidades, amenazas de la que estamos rodeados, la situación actual, el mercado, cómo está la economía de nuestro país, la economía del sector, el mercado no solamente el nacional, sino también el local en donde se desenvuelve o los mercados hacia los cuales están dirigidas nuestras soluciones. Entonces pueden existir aquí o pueden no existir barreras en ese sentido. Y que pues finalmente todas esas fuerzas del mercado son las que van a incidir en que nosotros podamos cumplir o no esa, esa visión, esa visión emprendedora. Bueno, este entonces es el triángulo de la responsabilidad. Así como está conformado por unos vértices, también el triángulo tiene estos tres lados. Entonces, cada uno de ellos se les asigna un nombre, en este caso el pensar, que tiene por un lado el proyecto y por otro lado a la persona. El sentir, que tiene por un lado a la persona y por otro lado la situación. Y finalmente el actuar que digamos también tiene por un lado el proyecto y por otro lado la situación. Entonces, esa es la conformación, los elementos que hacen parte de ese triángulo de responsabilidad. Vamos a regresar a nuestra guía de aprendizaje. Perdón, ya. Vamos a regresar a esta guía de aprendizaje. Ok. Entonces, ¿qué nos pide por aquí? Bueno, escriba sus reflexiones sobre el esquema realizado y esas reflexiones, dentro de esas reflexiones vamos a dar respuesta a estos tres interrogantes que se nos plantean por acá.
El primero dice, ¿qué relaciones encuentra entre su lado pensar con la persona y el proyecto? Entonces, recordemos lo último que vimos. Los lados del triángulo son pensar, sentir y actuar. Y los vértices son persona, proyecto y situación, como ese entorno. Entonces, aquí estamos nosotros hallando, identificando o comprendiendo las relaciones, ¿sí?, que existen aquí, por ejemplo, entre el lado pensar con la persona, con esos vértices y con el proyecto. Posteriormente, hacemos lo mismo con el siguiente lado, con el lado sentir, con la persona y la situación, que son los que están aquí, al principio y al final de este lado. Y por último, eh, una vez más, ¿qué relaciones vamos a encontrar entre el lado actuar con el proyecto y la situación? Mira que eh, no es difícil encontrar, digamos, estas relaciones, ¿sí? La persona frente al proyecto, ¿sí? ¿Qué piensa esta persona frente a este proyecto? Eh, la relación, por ejemplo, en cuanto a cómo se proyecta, cómo lo ve, cómo lo visualiza, qué visión tiene él mismo, qué objetivos pretende cumplir, qué él quisiera alcanzar. Entonces aquí estamos nosotros relacionando ese pensar con la persona y el proyecto. Si pasáramos esto a manera como de guía, ¿no? Por supuesto que cada quien deberá abordar esto eh, guiado por su propio criterio, eh, y analizando pues estos elementos que nos presentan en este caso. Por ejemplo, en el sentir con la persona y la situación. Entonces, ¿qué sentimientos tiene, digamos, esta persona? ¿Cómo se siente? ¿Qué tan segura? ¿Qué tan confiada? De pronto, ¿qué tan, o si hay un cierto grado de incertidumbre o desconfianza o inquietudes o, o una o una buena seguridad frente a los factores del entorno que se están dando frente a una situación relativamente estable, porque ese sentir va a variar en la medida que la situación presente cambios abruptos y sobre todo inesperados. Y por último, como para no soplar mucho en estas reflexiones que son individuales, en la relación que existe entre el lado actuar con el proyecto y la situación. Entonces, esta también es muy diciente porque tenemos por un lado el proyecto que se desenvuelve o que se debe desenvolver, desarrollar o ejecutar en una situación específica, ¿sí? Con unas condiciones de mercado, con unas condiciones políticas, con unas condiciones sociales, con unas demandas de pronto ambientales, con una realidad social que hace que, digamos, que va a ser parte de las personas que conforman el proyecto. Entonces, frente a todo esto, ¿cuáles son las acciones que nosotros tenemos que emprender? ¿Sí? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar esa situación? ¿Qué acciones tomar para enfrentarlas? Tanto aquellas que pueden conducir o resultar en resultados, valga la redundancia, positivos, como los negativos. Entonces, una vez más, la importancia de esta guía de aprendizaje. Aquí nos dicen cómo debemos entregar esta evidencia. Entonces, ¿en dónde se encuentra? El anexo de Diana de valoración, que ya lo habíamos hablado, el de la visión emprendedora, dimensiones emprendedoras, la extensión y muchas veces el formato. Si es un doc, si es un PDF, si es un video, si es una presentación. Entonces, eso es. Comencé desde aquí porque la siguiente actividad, en este repaso, pues nos confronta nuevamente nos confronta, perdón, nuevamente con este triángulo de responsabilidad.
como ustedes lo pueden ver aquí en esta segunda evidencia que nos piden, dice, construya el triángulo de la responsabilidad de acuerdo con las siguientes preguntas. Entonces, las preguntas van a orientar nuestra respuesta. Entonces, para esa actividad número 2, la evidencia la actividad número 2, o la segunda evidencia en este caso también, que coincide, vamos a analizar un caso. Si tenemos aquí identificación de problema. Nos dicen, considerando que la toma de decisiones es una acción rutinaria que puede tener un impacto en nuestra vida, es fundamental entonces desde ese punto de vista pues reconocer el proceso de toma de decisiones y la relevancia de la generación de alternativas. Porque es importante no solamente contar con una única alternativa, ¿sí? Cuando, pues, por supuesto, pues porque la realidad no es esa, la realidad, en la realidad nos encontramos con una multitud y diversidad de alternativas que podemos abordar, ¿sí? Por supuesto que en la escogencia de una u otra habrán sacrificios, unos trade-offs que debemos hacer, pero lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de alternativas. Entonces, cada una pues tendrá unos riesgos, unas consecuencias, como les dije, los trade-offs, y que se deben considerar en el momento de la selección final. Entonces, ya concretando un poco más esta evidencia que nos dicen por acá, déjame ver si puedo eh, ponerle un poco más de zoom. Exacto, mucho mejor. Para los que de pronto están desde sus dispositivos móviles o no tengan su equipo a la mano, puedan tener acceso desde el documento compartido a lo que estamos por aquí, a lo que estamos por aquí conversando. Bueno, entonces nos piden que revisemos el caso del chef peruano Gastón Acurio. Y para partir de este caso, conocer la influencia que tiene la toma de decisiones en la vida, no solamente de un emprendedor, de una persona, ¿sí? ¿Cómo es importante esto? Así como lo es para una persona, ¿cómo es importante la toma de decisiones para entonces, para un emprendedor? Tenemos entonces el anexo del caso de Gastón Acurio. Ese anexo pues va a estar en la actividad de aprendizaje número 2. Ahí vamos a encontrar normalmente eh, como a manera de anuncio unos recuadros que son unos links, unos accesos para bien sea o descargar información de apoyo, plantillas, informes, casos, bueno, todos los anexos que compongan la evidencia, y también va a haber uno de ellos, otro más, en el cual en el cual digamos, se presenta como el espacio en el cual vamos nosotros a cargar nuestra evidencia, ya el, el desarrollo de nuestra evidencia o la evidencia terminada. Bueno, entonces, espero que hayan leído ya este caso de Gastón Acurio. Es el que tenemos nosotros, perdón, voy a compartirles esta formación, ese texto. Perdón. A este nos referimos. Listo, entonces en este momento ustedes ya están mirando, voy a ponerle un poco de zoom. Estudia el caso de Gastón Acurio, una vez más, está en los anexos y ahí lo descargamos.
descargando esa información organizadamente en unas carpetas de acuerdo a la actividad de aprendizaje. Y si la actividad de aprendizaje tiene varias evidencias, pues entonces también lo hacemos de acuerdo a las evidencias. Esto para que tengan un fácil acceso a toda esta información. Van a acceder rápidamente y bueno, y no tengan que estar descargando y buscando a toda hora haciendo reprocesos. Entonces aquí está, es un caso bastante corto, solamente 2 páginas y cuarto por ahí. Mira, les estoy mostrando, estamos ya avanzando a la segunda página. Y aquí ya termina. Ni siquiera 2 páginas y cuarto, son básicamente, son ni siquiera 2 y cuarto, eso son básicamente como 2. Entonces no son estos temas eh, de gran extensión, son casos muy concretos. Entonces, para los que pronto no hayan tenido la oportunidad de adelantar esta evidencia, es muy importante. Hay universidades en los Estados Unidos que se basan, digamos, su estrategia eh, de aprendizaje en el análisis de casos. Entonces, listo. Además que como, como emprendedores, nosotros, o sea, casi que tenemos, casi que una necesidad, es obligante el hecho de estar revisando distintos casos de negocios, porque es que así es que se nutre uno de muchos elementos, de criterios. De estos casos, nosotros no solamente vamos a ver las alegrías, vamos a encontrarnos con las tristezas, vamos a encontrarnos con los desafíos, vamos a encontrarnos con unos problemas que se dieron, vamos a encontrarnos con una infinidad de situaciones que a veces son comunes en todas las empresas y independientemente del país, del mercado en que se encuentren, ¿sí? Aquí no es que no, pero es que yo estoy aquí en otro país, entonces yo tengo que ver casos de aquí. Dice, no, realmente esto es algo general, ¿sí? Es algo que adolece en todas las empresas, por lo que tienen que pasar, ¿sí? Eh, Finalmente el ser humano es el que está detrás de todo, de cualquier empresa, de cualquier institución, de una competencia, también es cliente, es usuario o es proveedor. Y pensamos en términos generales de forma muy similar en cuanto a negocio nos referimos. Entonces, el análisis de los casos nos va a nutrir de muchísimos argumentos. Es importante que, que identifiquemos como que, no, que empecemos a desarrollar ese gusto por el estudio de casos. Bueno. Eh, da, 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 da. Vamos a regresar aquí a nuestra guía de aprendizaje. Disculpenme un segundo. Eh, ok, entonces ya me escondo para dejar esto una mejor visibilidad. Ok. Mm. Bueno, entonces,
Nos dicen, ¿cuáles fueron las características emprendedoras personales que aplicó Gastón Acurio en el desarrollo de su emprendimiento? Todo eso lo vamos obteniendo de la lectura. Tenemos que mencionar 5 características y justificar nuestras respuestas, pero de forma concreta, no más de 3 renglones. Entonces, acostumbrarnos mucho a que las comunicaciones cuando son extensivas, extensivas, pues se pierde la atención de las personas, a veces incluso antes de comenzar, cuando ya se conoce la extensión de la información, y pues eso es perjudicial para y es perjudicial para cualquier empresa, para digamos, los fines para los cuales se desea comunicar algo, ¿sí? Se va a atentar contra el objetivo de esa comunicación. Dice, construye el triángulo de la responsabilidad. Entonces ya revisamos, ya recordamos lo que es ese triángulo. Entonces, con las siguientes preguntas orientadoras, entonces acá una vez más nos llevan a cada uno de los vértices de ese triángulo de responsabilidad: proyecto, persona y situación o entorno. Un proyecto nos dicen, entonces, preguntas que van a orientar nuestro análisis, nuestro análisis y también las respuestas que nosotros vamos a dar. Dice la primera, proyecto. ¿Cuál era el proyecto que buscaba desarrollar Gastón Acurio? ¿Cuál era el objetivo que quería lograr? En situación, ¿cuáles elementos del entorno favorecieron para el desarrollo de su proyecto? Pero también, ¿cuáles representaban una amenaza? Entonces recuerden que no solamente es lo negativo, tenemos que estar abiertos, muy atentos, porque hay muchas personas que precisamente es algo así como lo que sucede en la bolsa. Ellos están atentos, eso al riesgo positivo, ¿sí? A los cambios que se puedan dar, los positivos, y los aprovechan con anticipación para que una vez se materialice ese riesgo, esa situación, pues ellos sacar provecho o, o materializar los beneficios de las acciones que emprendieron con antelación. Y en persona, ¿qué fortalezas identifiquen Gastón Acurio? Entonces, a partir de nuestra lectura, identificamos esas fortalezas, cualidades. Listo. Entonces, eso lo hacemos en ese formato de triángulo de la responsabilidad. Vamos a también nos dicen por acá que debemos simular un proceso de toma de decisiones. Simulado aquel aplicado por Gastón Acurio. Y entonces vamos a resolver las siguientes preguntas. En lo que tiene que ver con la definición del problema, ¿cuál era la naturaleza del problema que debía resolver el chef peruano? Es decir, ¿cuál era el problema que él tenía frente a él? ¿Cuál era la situación? ¿Qué era lo que lo atajaba? ¿Qué era lo que lo detenía? ¿Qué era lo que no lo dejaba de pronto seguir adelante con su idea? ¿Y cuál era la necesidad que quería resolver o la dificultad que debía sortear? En cuanto a definición, ahora, no acuerden, vamos como esos pasos. Ahora, análisis del problema. Primero lo definimos para poderlo analizar. ¿Qué información utilizó Gastón Acurio para estudiar mejor su problema o necesidad? O sea, ¿en qué se apoyó Gastón Acurio para poder comprender mejor ese problema, para estudiarlo? ¿Cómo encontró también esta información? Entonces, ahora, una vez ya comprendido la situación, el análisis, o sea, lo que hacemos nosotros como parte de lo que se hace el análisis del problema, vamos por el literal C que dice generación y evaluación de alternativas. O sea, bueno, ante ese problema que ya está comprendido, ¿qué debemos hacer? Entonces, alternativas para proceder. Y nos dicen acá, ¿cuáles considera que fueron las alternativas que tuvo Gastón Acurio para resolver su problema? ¿Y cuáles hubieran sido las potenciales consecuencias de esas
alternativas de decisión. Entonces, es como identificar cada una de ellas y frente a cada una de ellas las consecuencias, eh, las posibles o las potenciales consecuencias en caso de que se hubiera materializado alguna situación. Para responder, nos dicen por acá, como ayuda, como un apoyo, una herramienta que podemos utilizar para responder a estos cuestionamientos. Dice la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa. Ese diagrama de Ishikawa es el mismo conocido popularmente como el diagrama espina de pescado. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, déjame ver, déjame ver, por acá tengo uno. Mm, ok, sí es este. Mm, Voy a compartir ahora mm, una página web. Pero quería. Bueno, platíqueme, nos pasamos a otra, no importa. Eh, a ver, a ver, a ver. Entonces, entonces acá tenemos nosotros nuestra diagrama Ishikawa, que es lo que, como les comentaba, más conocido como el diagrama de espina de pescado, por su similitud. Entonces, tiene esta estructura que ustedes están viendo aquí en pantalla. Todo le apunta a un efecto, por ejemplo, si le está apuntando a un efecto, entonces, ¿qué es lo que ocasiona este efecto? ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo que puede conducir a que se presenten estos efectos? Entonces nosotros vamos partiendo primero de como unas causas de primer nivel, unas causas principales, las que de pronto ejercen tienen una incidencia mayor en el efecto o una repercusión mayor, eh, o tienen un grado de como un grado de, como de repercusión eh, mucho más grande que otras en el problema. ¿Por qué? Porque quizás tiene una relación directa. Por sí mismas tienen una incidencia en el efecto, ¿sí? No dependen de otras cosas, sino de sí mismas en esa materialización de los efectos. Y después de identificar estas causas de primer nivel o estas causas principales, estas causas que tienen un mayor peso en cuanto al efecto, identificamos unas de segundo nivel. Es decir, y estas a su vez, estas causas de primer nivel a su vez, ¿por qué se dan? ¿Por qué se presentan? ¿Qué las causa? ¿Sí? Entonces, es algo así como darle una estructura a la técnica de los 5 porqués, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque es que hay una presencia de esto, y una presencia de esto, una presencia de esto. Bueno, y cojamos una de esas cosas. Y estos a su vez, ¿por qué se dan? Por esta razón, por esta otra, por esta. Y continuamos con los porqués, hasta cuando ya casi que nos detenemos o cuando no es necesario seguir ahondando en la situación eh, por, por cuestiones de restricciones, de recursos que hay que respetar y porque tenemos que avanzar, no perder la practicidad. Eh,
Entonces van surgiendo, van apareciendo, vamos encontrando cada vez causas de segundo, de tercer, de cuarto nivel. Entonces esa es como una forma que le damos, una estructura que se le da a todas estas causas. Entonces, este es el diagrama simple, ya sea, digamos, como 6 causas principales. Esta es como un diagrama de 4 causas principales. Aquí, una vez más, mientras que el anterior está orientado a un efecto, ¿sí? A qué es lo que está causando algo en particular. Aquí es qué es lo que está originando el problema, cuáles son las causas de este problema. Y de acuerdo a esta estructura, hay 4 causas principales, pero estas a su vez son causadas por otros factores que son estas causas de segundo nivel. Mm, Acá, bueno, nosotros podemos ver como también esto concentrado en factores de negocio, em, o, o factores o sí, elementos que hacen parte del negocio, como los proveedores, como los sistemas, como el ambiente en el que se desarrolla, como las habilidades, aquí lo que nos están mostrando. Entonces, eso nos sirve también cuando le damos un nombre a una categoría, ¿sí? Como estas acá que está de forma genérica. Cuando le damos este nombre, proveedores, sistemas, habilidades, ambiente, es como para concentrar el análisis en, bueno, ¿y cuáles son las causas? eh, qué incidencia o cuál es la relación que tienen los sistemas con este problema, los proveedores con este problema, las relaciones de las habilidades con este problema, el entorno mismo, cómo se relaciona. Entonces, empezar como a orientar ese análisis de identificación de causas, pero de una forma también como organizada o, o de acuerdo a unos factores definidos previamente. También, como este otro ejemplo, una vez más, apuntando a efectos, tenemos otros elementos, ¿sí? Otros factores de negocio, quizás ya más como aquellos que aparecen más dentro de las operaciones, ¿sí? Más operacionales. Entonces encontramos que, por ejemplo, en una planta de operaciones, en una planta de producción, entonces causas asociadas o al material o a la maquinaria o al método de trabajo que se está siguiendo, asociadas a la mano de obra, al medio en cuestión, es decir, como ese medio directo, inmediato, próximo al proceso o en el que ocurren los procesos. En cuanto a las medidas también, esto, digamos, estos son modelos. Les voy a compartir, perdón, les voy a compartir, voy a dejar aquí stop sharing, vamos a devolverme para que puedan, listo. A ver qué más les quiero compartir. Ah, bueno, quería compartirles por aquí también esto. Mm, Voy a compartirles otra página que nos lleva a una aplicación en línea. Mm, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Cierro cierro esto. Mm, bueno, antes de seguir compartiendo, le voy a compartir esto otro. Mm,
nos ayuda a recordar en qué consiste este diagrama de espina de pescado, ¿sí? Es un link para esto, para comprender, para comprender, digamos, de qué se trata este diagrama. Y bueno, ahí en ese link también hay unos videos, entonces, digamos, qué es la cabeza, cuáles son las espinas, qué representan esas espinas menores, cómo hacer entonces ese diagrama paso a paso, ¿sí? Entonces, eso pues es bastante útil, bastante útil esta información para que ojalá la tengan en cuenta, la revisen. Y esto que ustedes están visualizando es una aplicación que se llama Draw.io o diagramas.net, diagrams.net. Les voy a por aquí a compartir también esta otra información. Entonces, aplicación web para elaborar diagramas. Se los dejo así en la descripción así genérica porque son diagramas de todo tipo, diagramas de flujo también, matrices, podemos esquemas, mapas conceptuales y pues dentro de toda esa posibilidad también están estos diagramas Ishikawa, o espina de pescado. Entonces esto que ustedes ven aquí, que ya les estoy compartiendo, esta aplicación ya tiene predefinido muchos diagramas. Es como un equivalente o a la herramienta de Office, de la suite de Office que nos sirve también para diagramar, que se llama MS Visio, Microsoft Visio. A veces no viene con la suite básica de ofimática, pero sí se puede, digamos, acceder fácilmente a ella a unos costos muy bajos. Es muy completa, bastante completa, sirve para hacer planos, sirve para hacer planos en 2D principalmente, diagramas hidráulicos, diagramas eléctricos, diagramas eh, de distribución de planta, eh, cosas así como que no requieren así que renderización o de pronto elementos de 3D, así, pero todo eso se puede hacer fácilmente. Diagramas de negocios por montones, diagramas de datos, de bases de datos, todo eso lo podemos hacer en esto. Y este es como un equivalente gratuito a, a esa herramienta de Microsoft. Esta es una plantilla predefinida, ¿sí? Entonces, mira que no he hecho nada de esto y lo hice yo, ya está totalmente hecha y puedo empezar a partir de aquí manipular todo esto. Entonces, acá tenemos las causas principales, son 6, unas causas de segundo nivel e incluso causas de tercer nivel. Todas ellas asociadas en este caso a un problema, ¿ok? Entonces, es importante también empezar a como avanzar en este tipo, en el uso, aplicación y manejo de este tipo de herramientas, porque eh, facilitan nuestro ejercicio profesional, le imprimen un carácter eh, como que más avanzado y no solamente por su atractivo visual, sino por a veces por el diseño que ya presentan. Y bueno, son muchas las ventajas que tenemos, sobre todo porque nos van a disminuir el tiempo de diseño, de elaboración de todo esto y nos concretamos únicamente es en lo que queremos, ¿sí? En estructurar las causas de un problema, de una situación, de comprender las razones de las causas de los efectos. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que concentrar.
no en la elaboración de todo eso y los colores, eso no agrega valor. Eh, y estas herramientas nos apoyan en cambio muy bien en, en todo esto. Eh, entonces la idea es eso, empezar a, a darnos cuenta como que todo lo que existe y aprovecharlo. Entonces mira, por ejemplo, acá, sí, a manera, ¿cómo puedo manipularlo? Sí, de acuerdo al gusto, sí, para que lo personalices de acuerdo a los colores de tu empresa, los colores institucionales. Mire, por acá está todo esto. Entonces ahí uno no gasta tiempo porque evidentemente toma, no es nada complejo, pero va a demandar un esfuerzo que requiere tiempo. Entonces esto nos ahorra todo esto. Acá simplemente ingresamos y reemplazamos la información. Ingresamos y reemplazamos la información. Después puedo grabar esto en cualquier formato. Por ejemplo, acá mover, eh, guardar una copia. Este lo tengo sincronizado con Drive, entonces él me va a guardar la copia en Drive. Pero también lo puedo aquí exportar. Entonces, o como imagen PNG, JPG, perdón, como PDF, como es el caso de muchos otros, como una dirección, una URL para que me habla con algún navegador. eh, y bueno, tenemos acá las versiones suficientes las versiones que podríamos nosotros o que utilizamos con mayor frecuencia para hacer todo esto. Bueno, bueno, eso es lo que quería compartirles. Les dejé ya en el chat esa, esa dirección. Y ahora quiero que regresemos una vez más a nuestra guía de aprendizaje para poder culminar ya con esa explicación. Entonces, generación y evaluación de alternativas. ¿Cuáles considera que fueron las alternativas que tuvo Gastón para resolver el problema? Y las potenciales consecuencias de cada una de estas alternativas. Eso fue lo que nosotros estábamos hablando, porque nos decían que podemos apoyarnos en los diagramas Ishikawa, y eso es lo que les quería mostrar. Entonces, aquí ya les pasé esos links, o pueden utilizar esas plantillas preestablecidas que pueden descargar en los primeros links que les ofrecí, que es básicamente en slides, si usted lo quiere manejar así, o si lo quieren dar un foro, algo un poquito todavía más profesional, más elaborado, pues entonces trabajan con alguna plantilla predefinida, con el software o con la aplicación de diagrams.net. Y el último, el de elección de la alternativa y aplicación de la decisión. ¿Cuál fue la alternativa elegida por Gastón? ¿Cómo la implementó? Es decir, cómo la llevó a cabo. ¿Cuáles fueron los riesgos potenciales de su elección? Recuerden que ya habíamos identificado cada una de estas elecciones, de las alternativas, perdón, de decisión y las potenciales consecuencias de cada una de estas alternativas. Entonces, de aquella que él escogió y que implementó, cuáles son los riesgos potenciales asociados a esa alternativa en particular y las consecuencias de haber decidido eso. Ya digamos, lo que empezó a darse, lo que se dio, las respuestas de haber tomado esa decisión. Así ya como para cerrar, nos dicen, ¿cómo puede trasladar la experiencia de Gastón Acurio a su vida? Y importante que tengamos en cuenta que máximo 300 palabras. Y dices, pero ¿cómo hago yo para saber cuántos caracteres tengo? Tú puedes hacer eso en Excel. En Excel tú abres el Excel en una celda, Excel te cuenta los caracteres, te los va contando.
inmediatamente. Entonces tú sabes cuántos llevas. Ya después, cuando sepas que tienes que estás por debajo de los 300, cerca de los 300, ya lo pasas a Word para para darle formato a ese texto. Mm, Yo creo que también todos estos editores como WordPad, Word de notas, no sé, yo creo que deben también tener un conteo de caracteres. Mm, yo lo he hecho y lo utilizo es, pero en Excel porque, bueno, lo utilizo para muchas cosas, entonces pues lo tengo ahí a la mano. Ya aquí nos dicen que todos esos puntos anteriores, los 4 puntos anteriores, los consignemos en Excel. Entonces, ¿cuáles fueron los 4 puntos? Una vez más, aquí voy resaltando como para que lo tengan presente y no se confundan. ¿Cuáles fueron las características emprendedoras personales que aplicó Gastón Acurio? La segunda, construir el triángulo de la responsabilidad. Si ustedes descargan el anexo, ese triángulo ya se encuentra en Word. Entonces va a ser muy fácil copiarlo y pegarlo para esto. La tercera, simule el proceso de toma de decisiones. Entonces eso también tiene que aparecer dentro de nuestro entregable. Y por último, la cuarta, ¿cómo puede trasladar la experiencia de Gastón Acurio a su vida? Entonces ahí están todos esos 4 puntos. Recuerden que esos puntos, así por ejemplo, como por ejemplo, digamos en el caso del tercero, contiene unas preguntas también adicionales, ¿sí? O sea, en su interior. O sea, el desarrollo de ese tercer ítem es el responder a esas preguntas. Son en total como unas 10 preguntas. A, B, C, D. A, B, C son 6, más 4 en el D son 10. Entonces, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mm, Era que le oprimí la tecla que no era y me hizo un salto. Mm, ya. Listo, es esto. Lineamientos finales ya para la entrega de la evidencia. Taller de toma de decisiones, producto a entregar. Eso es lo que así se denomina, taller de toma de decisiones. Ese es el nombre. Es un documento de texto. El archivo va a ser en Word. Entonces, .docs. La extensión máximo 5 páginas. Entonces, hay que mantener nuestro enfoque de ser concisos en las respuestas que vayamos a dar de cada uno de esos ítems. Mm, y, por supuesto, ya lo último, que es simplemente cargarlo en el espacio correspondiente. Tengan mucho cuidado de cargar las cosas en donde corresponda. Por eso es importante tener esa guía de aprendizaje a la mano cuando vayamos para cualquier cosa que vayamos a hacer, para recordar las tareas, para mirar que cumplamos con los requisitos, tanto de los entregables, de conformación del entregable, de los adicionales, de los requerimientos técnicos, y también para que nos recuerde mm, el código de, de la actividad para que colguemos nosotros la respuesta, el entregable, en la actividad o en el espacio correspondiente. Bueno, entonces, ta, 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 ta. Bueno, espérenme, perdón.
Ok, ya después sigue la actividad de aprendizaje número 3. Entonces termina en 1533 y A3, que se denomina experimentar la capacidad creativa e innovadora en la solución de retos e identificación de oportunidades. Entonces, esa es la siguiente actividad. Para esas actividades también nosotros nos remitimos al material de formación correspondiente, en este caso, componente formativo se denomina creatividad y estrategia emprendedora en Sayuna. Y vamos a revisar lo que nos pide esta evidencia, la evidencia asociada a esa actividad número 3, que se denomina prototipo de la solución. Esa es la evidencia que nosotros tenemos que entregar, así se denomina la evidencia. Ahí tanto la actividad tiene nombre, las evidencias tienen nombre, ese es el nombre de la evidencia. Bueno, entonces nos piden resolver un reto de innovación empleando las diferentes fases del proceso de design thinking, ¿sí? Que es una estrategia como de pensamiento, para pensar distinto, ¿sí? Como para generar soluciones, propuestas creativas, dar soluciones innovadoras. Entonces, vamos a resolver ese reto haciendo uso de ese proceso y tenemos que descargar un anexo. Dice caso, registro de actividad física. Entonces vamos a leer ese reto y aquí, ojo, que nos dicen que tenemos que conformar grupos entre 3 y 5 integrantes, entre a 3 a 5 personas. Y ya ustedes se distribuyen las responsabilidades, se asignan estas responsabilidades de manera colaborativa. Vamos a resolver los siguientes puntos. Entonces, una vez más, nos remitimos a la actividad de aprendizaje número 3 y vamos a encontrarnos con un anexo que tenemos que descargar. Entonces, permítanme por acá. Bueno, este Gastón Acurio ya lo revisamos. Lo elimino el formato del triángulo de responsabilidad, que también ya lo revisamos. Voy a cerrarlo y tengo por aquí abierto este caso del que nos están hablando. Bueno. Les voy a compartir a continuación el caso a presentar. Listos, tenemos por aquí el caso. A ver, me lo abro yo por aquí también. Voy a ponerle un poco de zoom para los que no hayan descargado este documento aún, puedan tener acceso sin problemas desde sus dispositivos. Entonces, este caso sí, como lo ven acá, es breve, menos de una hoja, básicamente media hoja únicamente lo que tiene este caso. Dice caso, registro de actividad física, situación problemática es lo primero que nos exponen por acá. Nos dicen, pero este como es corto, pues permítanme, vamos a revisar, a leerlo, como para tener una mayor noción, claridad sobre qué es lo que nos van a pedir a continuación con esta evidencia que tenemos que resolver.
Dice, un pequeño pueblo de Montana donde llueve de manera permanente, se encuentra un hogar para las personas de tercera edad. Para todos los seres humanos, hacer ejercicio de forma regular ayuda a mantener una buena salud. Con mayor razón, para esas personas, muy importante caminar cada día más de 5.000 pasos y que dediquen a esta actividad un mínimo de 60 minutos. En función de la velocidad a la que caminen, se cumple una u otra restricción, pero lo ideal es cumplir las dos recomendaciones. ¿Cuáles son las dos recomendaciones? Entonces aquí las voy a señalar para que quede claro. La primera, caminar al día más de 5.000 pasos. Y la segunda, que dedicar 60 minutos a esta actividad, ¿sí? Entonces, se imponen, digamos que estos objetivos, ¿sí? O estos requerimientos más bien para poder satisfacer esa necesidad de ejercitarse para contribuir a la buena salud de estas personas de la tercera edad. Dice, continuamos por acá. Una solución inicialmente propuesta por el enfermero para seguir las indicaciones de la doctora es la utilización de una ficha en la que cada adulto debe registrar los pasos y el tiempo dedicado por día. Entonces, una solución inicial propuesta por un enfermero. Dice una ficha en la cual se registre los pasos y el tiempo. Recuerden, pasos y tiempo son las dos recomendaciones que nos piden que, que cumplamos, ¿sí? Y si lo ideal es cumplir las dos recomendaciones, a pesar de que en función de la velocidad va a variar el tiempo. Entonces, en una ficha que quede registrado todo eso, dice, después de una semana se encontró que casi ninguno registró los pasos. Ellos indican que resulta aburrido caminar contando en vez de charlar u observar la naturaleza. Algunos registraron el tiempo, pero la información recogida, en opinión de la doctora, no parece confiable, ¿sí? Entonces, mira la situación que se tiene. Por eso es que aquí en un principio dice la situación problemática, porque la doctora sugirió esto, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, al momento de implementar esa solución, resulta que ninguno registró los pasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer seguimiento a la primera recomendación? Pues como se pensaba, no va a ser posible. ¿Por qué? La hice por las mismas quejas, atendiendo las quejas de las personas. Pues es aburrido salir a caminar y empezar a contar, ¿sí? En vez de charlar o simplemente observar la naturaleza, distraerse, ¿sí? Y fuera de eso, para la siguiente recomendación que tenía que ver con una hora de, de actividad, algunos registraron el tiempo, o sea, algunos, no todos, algunos, pocos. Pero fuera de eso, dentro de esos registrados, la doctora tiene sus reservas, pues parece que esa información no es confiable, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Ahora, el reto, y aquí termina ese caso, el reto. La doctora requiere una solución que permita registrar los datos de forma confiable y así asegurarse de que los adultos mayores cumplen con el mínimo de ejercicio requerido. O sea, necesitamos sí o sí registrar esos datos de una forma, y fuera de eso, pues de forma confiable, ¿sí? No significa que tengamos que obligar entonces pues a los abuelitos a hacer esto, pero el cómo es lo que debemos nosotros, ese es el reto, el cómo para nosotros. Eh, y el último párrafo nos dice, este hogar cuenta con pocos recursos, por lo que la solución tiene que ser de bajo costo y no debe pasar de 120.000 por adulto, ¿sí? O sea, claro, la gente que no piensa, digamos,
digamos, no tiene, digamos, como ese pensamiento de negocio, pues dice, no, pues contrate una persona y para que les cuente los pasos. Ah, sí, pues sí, eso sí es muy fácil, pero acá ya nos anticipan, se anticipan a ese tipo de ideas y nos dicen, la solución tiene que ser de bajo costo porque este hogar cuenta con pocos recursos. Sin embargo, nos ofrecen por acá datos que nos servirán para analizar las posibles situaciones, las posibles alternativas, perdón, de solución. No debe pasar de 120.000 por adulto. Los dispositivos similares disponibles en el mercado, relojes y celulares inteligentes, son muy costosos para este hogar. Entonces, fuera de eso, aquí también tenemos ese otro elemento. Y podemos decir, no, pues, no, pues, la tecnología se encarga de hacer esto. Debe poder, como relojes y celulares, ¿no? Inteligentes, por supuesto que los relojes y los celulares son muy costosos. Debe poderse cargar fácilmente y evitar que se caiga, eh, se pierda o se dañe. No debería distraer al adulto mayor para que pueda charlar o ver la naturaleza mientras camina por la montaña. Es decir, que estas, con miras a buscar esa mejora física o esa mejora en la salud, pues no vamos a alterar otro objetivo de ellos como el bienestar por distracción, por esparcimiento. Eso si no sería una deficiente solución. Entonces, por eso es que nos mencionan esto en el punto final. No debería distraer al adulto mayor para que pueda charlar o pueda ver la naturaleza mientras camina por la montaña. Bueno, dispositivos similares disponibles en el mercado, como relojes inteligentes, son muy costosos para el hogar. Pero, sin embargo, dejan aquí abierta una posibilidad y nos dicen, debe poderse cargar fácilmente, evitar que se caiga, se pierda o se dañe. Ya se imagina uno cuál es la solución con esto. O sea, como que dieron demasiadas pistas ya. Pero bueno, no importa. En esto sí no hacemos ningún ayuda, ningún ejemplo, porque si no, pues terminamos resolviendo el ejercicio. Y ese no es el caso. La idea es que en equipo nos pongamos a desarrollar, digamos, estos procesos, los procesos que tenemos por aquí, con el design thinking y ponerlo en práctica y, y ofrecer, brindar alternativas de solución. Entonces, este es un caso bastante breve, entonces no hay razón para no leerlos una vez más. Sí es indispensable, pues, que nos pongamos la camiseta del compromiso, la disciplina y responsabilidad para que no vayamos a comprometer la entrega a tiempo de estas evidencias. Entonces, aquí nos dicen, ya leímos este caso, conformamos grupos de 3 a 5 personas y vamos a dar solución a los siguientes puntos. El A dice explorar, genera una pregunta de búsqueda que le permite identificar el problema central del caso presentado. Entonces, en el punto de exploración, tenemos que generar una pregunta de búsqueda que nos lleve a identificar el problema. En el siguiente, C, en campo C, comprender. Identifique quién es el usuario, edad, sexo, nivel de ingresos, qué piensa, qué hace, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. En esta etapa se puede utilizar el formato ficha persona, todo lo que digamos que descargamos desde la primera evidencia. En el tercero ítem, C, idear, dice, realice una lluvia de ideas con su grupo, de su equipo de trabajo que le permite generar muchas alternativas para encontrar solución al problema planteado. Describa las 3 ideas más innovadoras. Recuerden que no nos piden lo típico, lo común, lo obvio, sino que acá precisamente nos está diciendo sea creativo. Vamos a dar una solución innovadora a este problema. No tenemos restricciones en ese aspecto.
Entonces podemos hacerlo de esa manera. Porque aquí en particular nos está pidiendo que describamos, perdón, otra vez leí tecla que no era, que describamos las 3 ideas más innovadoras. Entonces, esa debe ser una característica, un rasgo que no puede faltar en las alternativas que vayamos a proponer. Y por último, no tenemos el prototipo, prototipar. El prototipado desarrolla un diseño de prueba de la idea seleccionada. Tenga en cuenta que para esta primera versión del prototipo puede plantearse a partir de un gráfico a mano, una infografía, o utilizando herramientas gratuitas como Canva o PowerPoint. O bueno, para esto sí que hay herramientas o algunos diseños de 3D, eh, algunos graficadores eh, para tener una mejor idea de cómo luce. Entonces, eso en cuanto al prototipo, pero solamente de la idea seleccionada. Eso es solamente un prototipo. Y por último, dice, elabora una presentación en PowerPoint o Canva para presentar la solución del caso, donde incluye las siguientes diapositivas. Una con la pregunta de búsqueda, o sea, lo que hacemos en explorar. 2 diapositivas con los datos de identificación de perfil del usuario. Acá dice cliente, usuario, o sea, algo lo que nos va a permitir comprenderlo mejor, tener mayor claridad sobre cuáles son sus necesidades, ambiciones, deseos, expectativas, además de sus características, rasgos demográficos, físicos. 2 diapositivas con la descripción de las 3 ideas más innovadoras. Entonces, en 2 diapositivas vamos a presentar 3 ideas innovadoras. Incluir la evidencia de lluvia de ideas. Vamos a incluir ahí que es lo que hacemos en idear. Entonces, en esa lluvia de ideas, y ahí después señalamos en esa lluvia de ideas las 3 ideas más innovadoras, que son las que vamos a escribir en 2 diapositivas. Y por último, otras 2 diapositivas con la descripción del prototipo. Incluir imágenes, fotos, ¿sí? Bueno, perdón. Lineamientos para la entrega de esta evidencia, prototipo de la solución que se denomina esta evidencia. El formato es un archivo de presentación, PowerPoint o Canva, nos dicen acá. Nuevamente, una presentación también está con la suite de ofimática de Google, con Google Slides, o la de Soho. También tiene su suite ofimática que trabaja en la nube, como la de Google. También tiene su, su servicio o su aplicación para presentaciones. La extensión, de acuerdo a lo que nos dicen por acá, serán 7 diapositivas y, por supuesto, colgarlo en el espacio correspondiente, sabiendo que esta es la tercera que pertenece a la actividad de aprendizaje número 3. Evidencia 1. Mire, una vez más, tengan en cuenta acá. Esto a veces sí vale la pena. Me gusta muchas veces cuando estudio con PDFs. Resaltar los puntos importantes, los elementos importantes. Bueno, listo. Entonces, mira que esa actividad 3, esa actividad de aprendizaje número 3, lo voy a por aquí a colocar en otro color. Tiene 2 evidencias. Es la AA3, evidencia 1, y acá la siguiente, AA3, la misma actividad de aprendizaje número 3, EB2, EBC2, evidencia número 2, que es el plan de acción, y esto sí lo dejamos para la siguiente clase,
para poderlo desarrollar y poder también ofrecer algunas plantillas o, bueno, la que también todo lo que nos ofrezcan aquí por medio de los anexos. Bueno, muchachos, em, espero que una vez más tengan mucha disciplina cada día para ir avanzando en, en el desarrollo de todos estos entregables, que no nos vaya a pegar el síndrome del estudiante, como dice Goldratt, que por lo general empezamos a dejar todo para última hora, ¿sí? Porque eso pues va a atentar con la calidad del entregable, la calidad afecta la nota inmediatamente, la compromete. Además, eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos puede que no logremos responder a tiempo, no puedo, o sea, que el tiempo no nos alcance porque no fuimos disciplinados, organizados, responsables desde un principio y nos quedamos sin ese recurso. Entonces, en ese caso ya fueron evidencias que no superamos y pues acá ustedes saben que tenemos que pasar todas las evidencias. Entonces, en el mejor de los casos, entregamos, pero con una calidad deficiente y unas notas que de pronto nos toque recuperar o algo. En el mejor de los casos, cuando nos deja pegar el síndrome del estudiante, es que en el peor de los casos es que no nos alcance el tiempo y no lo entreguemos y no pasemos el módulo. Entonces, grave en ese caso, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí muy presente, revisen lo que dice Goldratt, síndrome del estudiante y ley de Parkinson, sí, que son elementos que que hacen parte de los proyectos, que hacen parte de cómo la gente gestiona sus responsabilidades, las tareas que tiene a cargo. Y es la razón principal por la cual las cosas se retrasan, ¿sí? Se pasan por alto las fechas límites. Y eso Goldratt, que es israelí y que lo hizo en un entorno americano, de las empresas americanas, todos estos avances, tanto digamos como en un lado y en otro, y a partir de, de proyectos que desarrolló tanto en Europa, logró encontrar estos fenómenos que nos atacan fuertemente. Entonces, eso no es únicamente, no son temas culturales y propios de una cultura suramericana, sino no, eso está en todo el mundo. Todas las personas les pega. Entonces, ojo aquí, que no vayamos a ser nosotros, no vayan a ser ustedes las siguientes víctimas de esto. Pues por eso les he hablado bastante al respecto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que colgar esta información el día sábado eh, para que puedan acceder a ella. Y buenas noches, muchas bendiciones eh, para cada uno de ustedes. Recuerden cualquier duda, pues quedo muy atento a resolver, ¿ok? Buenas noches, hermanos. Nos vemos Dios mediante la semana entrante.